Bienvenidos a una nueva inmersión en la historia. Hoy vamos a explorar la batalla de Stalingrado, A la batalla de Stalingrado. una de las batallas más brutales y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Absolutamente. Para esta inmersión, utilizaremos principalmente la entrada de Wikipedia en español sobre la batalla. De acuerdo. Y a través de ella intentaremos comprender mejor no solo los eventos claves, sino también el contexto humano, las historias individuales y el impacto duradero de este conflicto. Es una batalla fascinante. Sí. Para empezar, creo que es importante establecer el escenario, ¿no? La Alemania nazi, liderada por Hitler, estaba en medio de su campaña hacia el este, con la ambición de conquistar vastos territorios de la Unión Soviética para crear su Germania. Sí, la visión de Hitler de una Germania que se extendía desde Alemania hasta los Urales era un objetivo central de su ideología. Exacto. Y la invasión de la Unión Soviética en 1941, la Operación Barbarossa, fue el primer paso para lograr esta visión. Una operación que al principio pareció un éxito rotundo para la Wehrmacht. Sí, pero lo que Hitler no anticipó fue la resistencia feroz del Ejército Rojo. Ni la inmensidad del territorio soviético, ni las dificultades logísticas que supondría una campaña prolongada en el frente oriental. Y por supuesto, no podemos olvidar el papel crucial que jugó el petróleo en esta historia. El petróleo era vital para la maquinaria de guerra alemana y los yacimientos del Cáucaso en el sur de la Unión Soviética se convirtieron en un objetivo estratégico clave. De ahí la Operación Azul, ¿no? Exactamente. La Operación Azul tenía como objetivo capturar los campos petrolíferos del Cáucaso y, en su camino, la ciudad de Stalingrado. Stalingrado, llamada así en honor al propio Stalin, se convirtió en un símbolo para ambos bandos. Para Hitler, la captura de Stalingrado significaría una victoria propagandística enorme, un golpe moral devastador para la Unión Soviética. Y para Stalin, perder la ciudad que llevaba su nombre era simplemente impensable. La defensa de Stalingrado se convirtió en una cuestión de honor y supervivencia para el régimen soviético. Y así, con ambos bandos decididos a luchar hasta la muerte, Stalingrado se convirtió en el escenario de una de las batallas más sangrientas y brutales de la historia de la humanidad. Una batalla que marcaría un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de adentrarnos en el infierno de Stalingrado, creo que es importante comprender cómo se llegó a este punto. Estoy de acuerdo. Hablemos un poco sobre el camino hacia Stalingrado, las campañas previas que llevaron a este enfrentamiento decisivo. Perfecto. Tras el éxito inicial de la Operación Barbarossa, el avance alemán hacia el este continuó, aunque a un ritmo más lento de lo previsto. La resistencia del Ejército Rojo se intensificó y las líneas de suministro alemanas comenzaron a estirarse, volviéndose vulnerables. Y Hitler, en un movimiento que muchos historiadores consideran un error estratégico, decidió dividir sus fuerzas. En lugar de concentrar todo su poder en un solo objetivo, como Moscú, Hitler optó por enviar parte de su ejército hacia el sur, hacia el Cáucaso y Stalingrado. Y esto, sumado a la subestimación de las reservas soviéticas, sentó las bases para las dificultades que enfrentaría la Wehrmacht más adelante. Sin duda. Y en este contexto surge la famosa Orden 227 de Stalin. Ni un paso atrás. Una orden que reflejaba la gravedad de la situación y la determinación soviética de defender su territorio a cualquier costo. La Orden 227 prohibió la retirada bajo cualquier circunstancia e impuso castigos severos para aquellos que la desobedecieran. Era una medida extrema, pero que tuvo un impacto significativo en la moral del Ejército Rojo. Y que contribuyó a la ferocidad de la defensa soviética en Stalingrado. Pero ahora bien, antes de sumergirnos en el caos de la batalla en sí, hablemos un poco de la ciudad de Stalingrado antes de la guerra. Por supuesto. Era una ciudad industrial a orillas del Volga, un importante centro de producción y transporte. Stalingrado era un nudo crucial en la red de transporte soviética, conectaba al Cáucaso con el resto del país a través del Volga. Y además de su importancia estratégica, Stalingrado también tenía un gran valor simbólico, ¿no? Claro. Para Stalin, la ciudad que llevaba su nombre representaba el poderío industrial de la Unión Soviética, un símbolo de la resistencia del pueblo soviético frente al fascismo. Y para comprender mejor la batalla, creo que es importante conocer a las figuras clave de ambos bandos. Estoy de acuerdo. En el lado soviético tenemos a generales como Zhukov y Chuikov, dos figuras que jugarían un papel fundamental en la defensa de la ciudad. Zhukov, un estratega brillante, fue el cerebro detrás de la planificación de la contraofensiva soviética que finalmente derrotaría al Sexto Ejército Alemán. Y Chuikov, un experto en guerra urbana, fue el responsable de la defensa tenaz y despiadada de la ciudad, una defensa que desgastó y desmoralizó a las fuerzas alemanas.
En el lado alemán tenemos a Friedrich Paulus, el general al mando del Sexto Ejército, un hombre que se vería atrapado en una situación imposible entre las órdenes de Hitler y la realidad del campo de batalla. Y así, con el escenario establecido y los personajes presentados, estamos listos para adentrarnos en el infierno de Stalingrado. Una batalla que pondría a prueba la resistencia humana hasta sus límites. La Operación Urano, una obra maestra de la estrategia militar. ¿Y en qué consistía exactamente esta operación Urano? Básicamente, Zhukov, el cerebro detrás de la operación, identificó una debilidad crucial en las líneas alemanas. Los flancos del Sexto Ejército alemán estaban protegidos por tropas rumanas, italianas y húngaras. Ya veo. Estas tropas, aunque valientes, no estaban tan bien equipadas ni entrenadas como la Wehrmacht. Claro. Y además, estaban mal preparadas para el duro invierno ruso. Un factor que los alemanes subestimaron en repetidas ocasiones. Exacto. Y Zhukov lo sabía. Entonces, ¿cuál fue el plan de Zhukov? Zhukov concentró en secreto una gran cantidad de tropas soviéticas, incluyendo las divisiones siberianas, que eran famosas por su resistencia y ferocidad en combate. ¿Y estas divisiones siberianas estaban aclimatadas al frío extremo? Por supuesto, estaban acostumbradas a luchar en condiciones invernales extremas. Ya veo. Y el 19 de noviembre de 1942, la Operación Urano se puso en marcha. ¿Cómo se desarrolló el ataque? La artillería soviética, con miles de piezas, desató un bombardeo masivo sobre las líneas enemigas. Imagino que el impacto debió ser devastador. Totalmente. Crearon un infierno de fuego y acero. Tras el bombardeo, oleadas de tanques e infantería soviética se lanzaron al ataque. ¿Y cómo reaccionaron las tropas del eje? Los rumanos, italianos y húngaros, superados en número y armamento, no pudieron resistir el embate soviético. Y ese sexto ejército alemán quedó expuesto. Exactamente. El avance soviético fue tan rápido e inesperado que los alemanes no tuvieron tiempo de reaccionar. En cuestión de días, las tenazas soviéticas se cerraron, atrapando al Sexto Ejército en lo que se conocería como la Kessel o caldera en alemán. Un cerco completo. Sí, cerca de 330.000 soldados del eje quedaron atrapados dentro de la Kessel. Una situación desesperada. Totalmente. Rodeados por un enemigo implacable, con el invierno ruso azotando sin piedad y la esperanza de escapar menguando con cada hora que pasaba. Y la pregunta es, ¿cómo reaccionó Hitler ante esta catástrofe? La reacción de Hitler fue, como en muchas otras ocasiones, una mezcla de negación de la realidad y de órdenes irracionales. ¿A qué te refieres? A pesar de la evidencia de la catástrofe, Hitler se negó a autorizar la retirada del Sexto Ejército. ¿Por qué? ¿Cuál era su razonamiento? Es difícil comprender la mente de Hitler, pero es probable que una combinación de orgullo, fanatismo ideológico y un desprecio absoluto por la vida humana influyeran en su decisión. O sea, que condenó a sus propios hombres a una muerte segura. Efectivamente, la obstinación de Hitler se convirtió en una sentencia de muerte para miles de soldados alemanes. Y para colmo, Hermann Göring, el jefe de la Luftwaffe, intervino con una promesa que resultaría ser una cruel ilusión. ¿Qué promesa? Göring, con su habitual fanfarronería, le aseguró a Hitler que la Luftwaffe podría abastecer al Sexto Ejército desde el aire. Un puente aéreo. Exacto. Se le llamó la Operación Cóndor. ¿Y qué pasó? Funcionó. La Luftwaffe hizo lo que pudo, pero era una tarea imposible. El clima adverso, la falta de aviones de transporte adecuados y la constante amenaza de la aviación soviética hicieron que los suministros llegaran a cuentagotas. Las condiciones dentro de la Kessel debieron ser infernales. Lo fueron. Las raciones se redujeron al mínimo, los caballos fueron sacrificados para alimentar a las tropas e incluso se recurrió a comer perros y ratas. Dios mío. Los heridos se acumulaban sin atención médica adecuada. La muerte, en todas sus formas, se convirtió en una presencia constante dentro de la Kessel. Una imagen terrible. Y mientras tanto, ¿qué pasaba fuera del cerco? ¿Había algún intento de rescatar al Sexto Ejército? Sí. Erich von Manstein, al mando del grupo de ejércitos Don, intentó organizar una operación de rescate, la Operación Wintergewitter, o Tormenta de Invierno. ¿Y qué pasó? ¿Tuvo éxito? La Operación Wintergewitter logró algunos avances iniciales, pero no fue suficiente. ¿Pero qué fracasó? Una combinación de factores. La resistencia soviética fue feroz, la logística alemana era un desastre, y para colmo, el propio Paulus dudó en el momento crucial. ¿A qué te refieres? Paulus, dividido entre su deber de obedecer a Hitler y la realidad del campo de batalla, no se atrevió a romper el cerco y unirse a las fuerzas de Manstein. Un error fatal. Sí. La indecisión de Paulus condenó al fracaso la Operación Wintergewitter, sellando el destino del Sexto Ejército. Y el cerco se fue estrechando, la presión soviética se hizo irresistible. Exacto. El 10 de enero de 1943, el Ejército Rojo lanzó la Operación Anillo, la ofensiva final,
para aplastar la resistencia alemana en Stalingrado. El sexto ejército alemán atrapado sin escapatoria, el invierno ruso azotando sin piedad y Hitler aferrándose a la idea de una victoria Un imposible. escenario trágico. ¿Cómo se desarrollaron los últimos días de la batalla? La situación para Paulus y sus hombres era insostenible. Las raciones se habían agotado, la munición escaseaba y las enfermedades diezmaban las filas. Y Hitler seguía negándose a autorizar la retirada. Absolutamente. Hitler seguía convencido de que Stalingrado podía resistirse a pesar de la evidencia abrumadora de lo contrario. Una muestra más de su desconexión con la realidad del campo de batalla. Totalmente. Y en un último gesto de crueldad, Hitler ascendió a Paulus a mariscal de campo. Mariscal de campo, en medio de una derrota inminente. Sí, era una maniobra cínica por parte de Hitler. Sabía que en la historia militar alemana ningún mariscal de campo se había rendido jamás. Era una forma de presionar a Paulus para que luchara hasta la muerte. Exactamente. Hitler prefería el suicidio de sus generales a la humillación de una rendición. ¿Y qué hizo Paulus? ¿Paulus desobedeció a Hitler? Se rindió. Sí, el 31 de enero de 1943, Paulus envió un mensaje a los soviéticos. El sexto ejército se rendía. Un acto de valentía considerando las circunstancias. Sin duda, Paulus antepuso la vida de sus hombres a su propio honor y a las exigencias de un dictador. ¿Cómo reaccionó Hitler? La furia de Hitler fue incontenible. Se sintió traicionado por Paulus, a quien consideraba uno de sus mejores generales. Imagino la conmoción en Alemania al conocerse la noticia. La derrota en Stalingrado fue un golpe devastador para la moral del pueblo alemán. Era la primera gran derrota del ejército alemán en la guerra y marcaba un punto de inflexión en el conflicto. A partir de Stalingrado, la iniciativa pasaría definitivamente a manos del Ejército Rojo. Exactamente. La Wehrmacht estaría a la defensiva retrocediendo en todos los frentes hasta la caída final del régimen nazi en 1945. La batalla de Stalingrado se convirtió en un símbolo de la resistencia soviética del sacrificio humano y de la brutalidad de la guerra. Una batalla que dejó una huella imborrable en la historia de la humanidad. Más de 2 millones de personas, entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos, perdieron la vida en la lucha por la ciudad. Las imágenes de Stalingrado en ruinas, convertida en un paisaje lunar, dieron la vuelta al mundo, mostrando la magnitud de la devastación. La batalla de Stalingrado nos recuerda el horror de la guerra y la necesidad de buscar soluciones pacíficas a los conflictos. Y también nos habla de la resiliencia del espíritu humano, de la capacidad de resistir y luchar incluso en las circunstancias más adversas. Una lección que no debemos olvidar. Jamás. Gracias por acompañarnos en esta inmersión en la batalla de Stalingrado. Una historia que nos invita a reflexionar sobre el pasado, a aprender de sus errores y a trabajar por un futuro más pacífico.